¿Cómo están, estimados estudiantes? Para continuar con la revisión de nuestra materia, vamos a tratar sobre este tema de las asignaciones. Recordemos que, como les indicaba, el testamento debe ser otorgado con todas las solemnidades posibles. Es más, son solemnidades de carácter formal que no deben ser obviadas. ¿Cuáles son? Que el que otorga es una persona capaz, que libremente pues ha cumplido con la presentación de los testigos y que ha dispuesto sus asignaciones ante la autoridad competente, que en este caso es el notario. Pero no solamente las formalidades deben ser externas. Hemos también conversado que en cuanto al contenido de su última voluntad, todo el testamento debe tener asignaciones válidas, es decir, la disposición de los bienes deben tener requisitos para poder ser consideradas eficaces. En primer lugar, las asignaciones siempre deben ser otorgadas a favor de personas ciertas y determinadas, tanto como si hablamos de personas naturales como si hablamos de personas jurídicas. Deben tener una identificación real, es decir, yo debo saber a quién estoy beneficiando con mi asignación. Es decir, no cumplen este requisito cuando yo tengo una incertidumbre o una indeterminación del sujeto. ¿Cómo se sabe quién es el beneficiario? Con la identificación de los dos nombres, dos apellidos. Las indicaciones del testador también en cuanto a la identidad del asignatario también pueden ser muy variadas, pero la regla general nos indica que el nombre completo de la persona es la mejor manera para individualizar al beneficiario. Adicionalmente se pueden sumar otras indicaciones, como por ejemplo el parentesco con el testador, la profesión o el trabajo, el lugar de residencia, pero son precisiones que podrían no ser exactas. Por tanto, cuando existe duda sobre la identidad, si ésta no logra ser desvanecida, la asignación se tendrá por no escrita. Por tanto, la persona incluso puede ser determinada pero incierta, como cuando yo digo como testador, dejo todos mis bienes al hijo primogénito de mi hermano. Entonces, este hermano del testador, que al momento en el que yo testo no tiene hijos, pero espero yo que los tenga, cuando nazca su primer hijo, evidentemente este será signatario, pero aún es incierta esta persona, pero no hay confusión con ninguna otra, porque el primogénito de Felipe no puede ser más que una sola persona, pero en este caso es incierta su existencia. También hemos conversado respecto a las asignaciones forzosas. Existen herederos forzosos que no deben ser omitidos. Puede también tomarse esto como un error, pero si se ha dado el caso de que teniendo ocho hijos solamente se han dejado los bienes a 5, entonces hay lugar a la reforma de testamento, debido a que este error, como nosotros sabemos, podría ser considerado como no válido, estas asignaciones. Así tampoco tienen validez las asignaciones hechas a las personas que está expresamente prohibido hacerlas. Por ejemplo, al notario que autorice el testamento o al empleado que haga las veces de notario, al cónyuge, empleado del notario, ascendientes, descendientes, hermanos, cuñados o empleados. Ellos no pueden recibir una asignación testamentaria y si es este el caso, son nulas. Normalmente, como indica la doctrina y nuestra normativa, las disposiciones testamentarias no tienen ninguna condición, carga o limitación, sino que simplemente asignan determinados bienes a personas. Tal es el caso
de las asignaciones puras o simples. Es decir, no están sujetas a ninguna condición o modalidad especial. Pero también puede ser el caso que el testador imponga ciertas condiciones, plazos o cargas que dan una modalidad especial a sus asignaciones. Y es así como nosotros encontramos que existen asignaciones testamentarias condicionales, asignaciones testamentarias a día y asignaciones modales. Si al momento en el que una asignación no expresa alguna condición, un plazo o un modo, se entiende por tanto que son puras y simples. Una aclaración muy importante respecto a las asignaciones modales, condicionales, a día y a plazo. Y es que el testador solo puede imponer estas limitaciones siempre que esté disponiendo de lo que libremente puede disponer. Es decir, no cabe que restrinja el derecho ajeno y por tanto no puede someter a estas limitaciones las asignaciones forzosas, porque esto equivaldría a que las está disminuyendo y esto no está en su facultad el hacerlo. Así que mucho cuidado con esto. El testador solo puede aplicar las asignaciones sujetas a modalidad, sean estas condicionales, a día y a plazo, o modales, únicamente de su libre disposición. Cuando nosotros hablamos de las asignaciones condicionales, vamos ahora a tener la definición de claro solar, que nos dice, es una modalidad que hace eventual el derecho del asignatario subordinándolo al acontecimiento ulterior que debe realizarse si es positivo o no realizarse si es negativo. Esa condición aplicada al testamento o a una asignación o disposición testamentaria supone la subordinación del ordenado por el testador a un hecho incierto. Ya lo dice el artículo 1098. Las asignaciones testamentarias pueden ser condicionales. Asignación condicional es, en el testamento, aquella que depende de una condición, esto es, de un suceso futuro e incierto, de manera que, según la intención del testador, no valga la asignación si el suceso positivo no acaece o si acaece el negativo. Estas condiciones, estas asignaciones condicionales, nos vamos a ver que se distinguen las suspensivas y la resolutoria. La condición suspensiva impide la adquisición del derecho hasta que se cumpla. Mientras esté pendiente, no se recibe la asignación testamentaria. En cambio, cuando la condición es resolutoria, el asignatario adquiere lo que se le ha dejado, pero lo pierde si se cumple la condición, es decir, se resuelve su derecho. Por eso se llama resolutorio. El tiempo futuro en el que pueden surgir o extinguirse derechos se clasifica normalmente como días. Los días originan los plazos o términos, pero si nosotros le damos un elemento adicional como la incertidumbre, se convierten en verdaderas condiciones. Por eso es preciso distinguir los diversos días. Tenemos el día cierto y determinado, como por ejemplo decir una fecha exacta como el 1 de enero de 1998 o decir el 12 de diciembre de 2018, día de un examen, por ejemplo. El día cierto pero indeterminado, este es el más típico, es decir, el de la muerte de una persona, día en el que nosotros sabemos va a llegar, pero nadie sabe cuándo. Luego tenemos el día incierto pero determinado, el día pues de cualquier evento que pueda suceder o no, pero que si llega, el de ser necesario tal día, como el del cumpleaños de una persona, por ejemplo, si vive. Y el día incierto o indeterminado, perdón, si no se sabe si llegará ni cuándo podría llegar,
como el día que una persona contraiga matrimonio o se gradúe, por ejemplo. En el caso de día cierto y determinado, nos encontramos ante un término. Cuando hablamos de día incierto e indeterminado, estamos ante una condición. Cuando mencionamos los casos 2 y 3, es decir, día cierto e indeterminado o día incierto y determinado, pueden constituir término o condición según los casos. Se dependerá normalmente de la existencia o inexistencia del beneficiario al momento de llegar el día, pero también interviene la voluntad del testador, pues según cuál haya sido su intención se debe interpretar si se trata de término o de condición. Y por último, las condiciones modales. Para que haya una asignación modal se requieren dos elementos. Uno, que el testador asigne algo a una persona para que lo adquiera y sea realmente suyo. Y dos, que el asignatario tenga la obligación de aplicarlo a fin especial, como el hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas. Cuando una asignación modal se le ha puesto una cláusula resolutoria, el modo terminará por el incumplimiento del mismo, sea porque voluntariamente deje de cumplirlo el asignatario o porque se haya vuelto imposible de cumplir. En este caso, nosotros vamos a encontrar en el Código Civil que se entregará al beneficiario del modo una cantidad proporcionada a su objeto y el resto del valor de la cosa asignada acrecerá a la herencia si el testador no hubiere ordenado otra cosa. Toma arriba indica que son dos las personas que tienen interés en la resolución del modo que podrían reclamar: el beneficiario, que debe recibir una suma proporcionada, y los herederos, cuya porción acrecerá al extinguirse el modo. Muy bien, hasta aquí este resumen de la clase presencial. Nos vemos en clases para continuar con nuestro sílabo.